Bienvenidos al estudio de la biografía de Jesucristo. En realidad Jesús es el hombre más grande que la tierra ha tenido. No hay nadie, ni siquiera le llegan a los tobillos, no hay nadie. Él, desde que Él vino se empiezan a contar los años. O sea, y estoy hablando de Jesús como hombre, porque muchos piensan que Jesús era Dios y era hombre, y no es así, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Él dejó su deidad y se hizo como uno de nosotros, y vivió como hombre, y todo lo que hizo como hombre. Lo que tiene que Él tenía todas las capacidades que Dios le daba, porque Él vivía una vida en armonía con el Padre. Se la pasaba orando. La gente se iba a la casa a dormir y Él se iba al monte a orar. Y Dios le revelaba lo que tenía que hacer al otro día. Es decir, Él como hombre, todo lo que hizo. Y Él, hemos estado viendo de que Él vino para establecer un reino diferente de lo que había antes. Antes había un reino de que era un país que representaba a Dios en la tierra. De Jesús para atrás ha sido siempre de la misma manera. Ha habido países que han representado a Dios, y el último fue el pueblo hebreo, que nosotros tenemos más cerca de nuestro tiempo. Y a partir de Jesús fue extraordinario en sus planes, es decir, Él cambió el sistema. Él, en vez de ser un reino en un país determinado, en un lugar determinado, Él estableció un reino, pero desparramado en toda la tierra. De hecho, que la mitad de la humanidad es cristiana, porque lo que Él enseñó es esencial al ser humano. El ser humano, por más que sea ateo, que sea comunista, que sea de ultraderecha, lo que Jesús enseñó es esencial al ser humano. Y habíamos visto que Él, cuando empezó a predicar, estableció las bases de su reino. Y son cosas simples, o sea, las interrelaciones humanas. Habló acerca de la mentira, habló acerca de las riquezas, habló acerca de la vista, de que hay que ver qué es lo que miramos, habló cosas prácticas. Y lo último que vimos es que también nos enseñó a orar, la oración que por ahí la dicen repetida, que la gente no entiende lo que está rezando. La enseñó como modelo de oración para hablar con Dios. Primero que hay que darle la gloria a Dios y después recién pedir las cosas que nosotros necesitamos. Y Él dijo, así como Dios cuida a las aves que ni trabajan, sin embargo, Él le da de comer a todos. Cuánto más a nosotros no nos va a cuidar, enseñó Jesús, cuánto más a nosotros. Y hoy vamos a ver otra de las características. Vieron que nosotros, cuando vemos a alguien, enseguida empezamos a hablar de esa persona, empezamos a juzgarlo, y estamos observando en qué falla, en qué parte renguea. Somos así las personas por naturaleza, y Él nos enseñó de que no hay que juzgar, porque con la misma vara que nosotros medimos a los otros, Dios nos va a medir a nosotros. Fíjense, capítulo 7 del Evangelio de San Mateo, que es el libro que nosotros tomamos como la base para estudiar su biografía. Dice, no juzguen a otros para que Dios no los juzgue a ustedes. O sea, que no hay que juzgar. No, de hecho, que uno ve a la otra persona y ya está pensando quién es, qué no es, qué hace, qué no hace, si es cierto, y estamos estudiándola. Pero nos enseña que no hay que juzgar a las personas, para que tampoco Dios nos juzgue a nosotros, pues Dios los juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzguen a otros. Y con la misma medida con que ustedes midan, Dios los medirá a ustedes. O sea que el parámetro de Dios para medirnos, cuando estemos en su presencia, porque vamos a ser juzgados, y va a ser el mismo que nosotros cuando hemos vivido aquí en la tierra hemos tenido para medir a los demás. Así que hay que tener cuidado cuando nosotros juzgamos a los otros. Y entonces Jesús dice, ¿por qué te pones a mirar la paja que tiene tu hermano en el ojo
y no te fijas en el tronco que tú tienes en el tuyo. Y si tú tienes un tronco en tu propio ojo, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la paja que tienes en el ojo? O sea que uno, en el reino de Jesucristo, y las iglesias nuestras están llenas de personas que se la pasan juzgando a los otros, Ojo de nuestro comportamiento, porque de la misma manera que nosotros vamos a juzgar a los otros, Dios nos va a medir a nosotros. ¿Y por qué vamos? Primero hay que pensar en uno mismo, hay que juzgarse a uno mismo y ver las debilidades y los defectos que tenemos antes de sacar el cuero a los otros y juzgar a los otros y rebajar a los otros y entrar a hablar mal de los otros. Hay que primero mirar de uno mismo. Dice, vamos a leer de vuelta el versículo 4. Y si tú tienes un tronco en tu propio ojo, una viga es eso, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la paja que tienes en el ojo? ¿Cómo vamos a decir, déjame sacarte la basurita que tienes en tu ojo si yo tengo un tronco? ¿Cómo puedo ver esa basurita? Y entonces Jesús dice, hipócrita, nos trata de hipócrita. Saca primero el tronco de tu propio ojo y así podrás ver bien para sacar la paja que tiene tu hermano en el suyo. Es decir, que no, en síntesis, no tenemos que juzgar a los otros. Cada uno va a dar cuenta a Dios de sus acciones. Tenemos que convivir. Y la persona que no es cristiana y vive en medio nuestro, Dios la va a juzgar. Dios se va a encargar. Nosotros no somos quienes para entrar a juzgarlo y tomar medidas contra esa persona. Dice Jesús, no den las cosas sagradas a los perros, o sea, las cosas de Dios, no den a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los hagan pedazos. Acuérdense que los israelitas le llamaban a los paganos perros, y dice, no den las cosas sagradas a los paganos, no den las cosas sagradas a las personas que no tienen interés de Dios. No den las cosas sagradas a las personas que no tienen interés de Dios. Hay muchas personas de entre nosotros que se esfuerzan y hacen lo imposible para que algún amigo, algún conocido, algún pariente se entregue a Dios, y esa persona ni interés tiene en las cosas de Dios. No hay que las cosas sagradas dárselas. A la persona que no tiene interés en las cosas de Dios hay que dejarla, no hay que perder el tiempo, hay que seguir adelante con aquel que tiene interés en las cosas de Dios. Dice, mire lo que dice, no den las cosas sagradas a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los hagan pedazos. Y no echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Ustedes denle a los chanchos, denle una perla, van a ver que ni bolilla la van a pisotear, báñenlo para que esté lindo, y cuando ve un charquito ahí nomás se revuelca en el barro. No hay que darle las cosas sagradas a aquellos que no se las merecen. Tenemos que tener la capacidad que el Espíritu nos dio para ver quién es el que tiene interés, y a ese que tiene interés es el que hay que dar las cosas sagradas. Y eso Jesús enseñó en ese sermón del monte, que es la base de su reino. O sea que acá nos enseña dos cosas. Primero, que no hay que juzgar, y segundo, que las cosas de Dios no hay que dárselas a las personas que no tienen interés. Otra cosa que Jesús enseña. Dice, aquellos que pertenecemos a su reino, pidan y Dios les dará. Hay que pedir. Uno cuando necesita algo hay que pedir, y hay que pedir con insistencia. En otra parte nos enseña que hay que pedir con insistencia, hay que rogar a Dios con insistencia por aquellas cosas que nosotros necesitamos para que Él nos las dé. Dice, pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán. O sea, hay que buscar. Mi papá me decía que perro que no camina con hueso que no tropieza. Uno no puede esperar a que vengan y nos den un trabajo, nos den algo. Hay que buscarlo, hay que moverse, hay que ir, hay que mover cielo y tierra para poder siempre conseguir algo superior. Uno tiene algo, bueno, hay que dar gracias a Dios por lo que tiene.
pero tiene uno que buscar algo superior, no hay que quedarse en el tiempo. El cristiano tiene siempre que superarse, de todas las maneras, de la manera intelectual, de la manera económica, siempre hay que tratar de superarse, Hay que buscar, busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. O sea, hay que buscar con insistencia. Eso lo enseña Jesús. Porque el que pide recibe. Y el que busca encuentra. Y al que llama a la puerta se le abre. O sea que esto lo está hablando con respecto a Dios. Tenemos que buscar a Dios de corazón, tenemos que pedirle que Él se nos revele, y aquel que busca a Dios de corazón y le pide de corazón, seguramente que Dios le va a conceder el deseo de su corazón. Pero no con la soberbia, para tener más que el otro, no, sino para nuestras necesidades, para vivir una vida digna aquí en la tierra. Pregunta a Jesús y dice: ¿acaso alguno de ustedes sería capaz de darle a su hijo una piedra cuando le pide pan? Nos compara a Dios con nuestra relación con nuestros hijos. ¿Qué padre cuando a sus hijos le pide pan le va a dar una piedra? Ninguno. Ninguno. Dice, versículo 10, en forma de pregunta, o de darle una culebra cuando le pide un pescado. Dice, pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes se lo pidan? O sea que Dios es amor, Dios es justo también, pero ¿cuánto más nos dará cosas buenas a aquellos que le pedimos de todo corazón, no con doble intención? Y miren lo que dice Jesús cuando termina: así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque esto es lo que manda la ley y los escritos de los profetas. Él, acuérdense, que era judío y vivía bajo la ley de Moisés y los escritos de los profetas. Y entonces él dice, la ley de Moisés y los escritos de los profetas así pues, hagan ustedes lo que los demás, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes. O sea que ahí tenemos un parámetro de comportamiento. Hay que fijarse en cómo Jesús vivió, en lo que Él enseñó y nosotros acoplar nuestra manera de vivir de acuerdo a cómo Jesús vivió. ¿Para qué? Para tener la alegría de la vida, para tener la alegría de la vida. Y todos hemos nacido no para vivir amargados, sino para ser felices. Y hemos nacido para acostarnos y dormir. Y hemos nacido no para estar enfermos, sino para estar sanos. Pero como nosotros vivimos a veces una vida desintegrada, una vida que no hacemos lo que es correcto, una vida de envidia, una vida de un montón de cosas, entonces nos enfermamos, nos amargamos y todo eso debilita toda nuestra defensa, nuestro sistema inmunológico, y entonces somos carne de cañón para todas las cosas que nos rodean. Otra de las cosas que Jesús enseña en este Sermón del Monte: mucha gente viene a las iglesias porque van por las panes y los peces, no es porque buscan a Dios de corazón, es porque buscan que Dios les dé, no les interesa otra cosa que Dios les dé nada más, y que les dé que les dé beneficio, y no están dispuestos a hacer nada por la causa de Dios. Miren lo que dice acá: entren por la puerta angosta, porque la puerta y el camino que llevan a la perdición son anchos y espaciosos, y muchos entran por ellos. O sea, la puerta que lleva al infierno es ancha, espaciosa, es donde todo vale, todo el mundo va, todo va barranca abajo, y muchos los que van por ese camino. Pero miren lo que dice Jesús: pero la puerta y el camino que llevan a la vida son angostos y difíciles. No es fácil ser cristiano. El peor enemigo de un cristiano es uno mismo, no es el otro que está al lado, es uno mismo, porque es nuestra carnalidad, lo que somos seres sexuales, y cuando uno mira al sexo opuesto ya lo mira con doble intención. Pero somos hechos a la imagen de Dios, y Dios quiere que miremos a los demás como Él los mira. Pero la puerta y el camino que llevan a la vida es angosto y difíciles, y pocos los encuentran. O sea que de aquellos que andamos en el camino de Dios son pocos pero somos lo suficiente para ser sal
y ser luz, para que no haya tanto amargura y tantos sinsabores. Siempre Dios tiene personas en medio de la sociedad que buscan a Dios y que viven una vida transparente en medio de la gente, viven una vida como Dios manda y digna de imitar. Espero que Dios los bendiga y encuentren la alegría de la vida. Vamos a seguir el próximo estudio con lo que Jesús siguió enseñando. Son cosas prácticas.